Desde tiempos antiguos, la humanidad ha sentido una atracción irresistible hacia los misterios ocultos. Nos fascina aquello que parece prohibido, lo que fue silenciado, lo que desapareció de la vista pública, pero nunca del todo de la memoria. Entre esos enigmas se encuentra un libro que ha despertado debates, sospechas y reverencias a lo largo de los siglos, el libro de Enoc. Para algunos, un texto revelador que expone secretos cósmicos. Para otros, un escrito peligroso que debía quedar fuera del alcance del pueblo. Pero la pregunta resuena: ¿por qué fue apartado de la Biblia? ¿Qué contiene que resultó tan incómodo para quienes decidieron el canon? La figura de Enoc, el séptimo patriarca después de Adán, ya es un misterio en sí misma. La Escritura lo describe como un hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No murió, simplemente fue arrebatado. Un hombre tan íntimamente ligado al cielo que no conoció la tumba. Esa aura sobrenatural convirtió su nombre en símbolo de cercanía divina y, según antiguas tradiciones, lo presentó como receptor de visiones celestiales que excedían la comprensión humana. El llamado libro de Enoc recoge esas visiones, relatos de ángeles caídos que descendieron a la tierra, de gigantes engendrados en la mezcla prohibida de lo celestial con lo humano, de prisiones eternas donde los rebeldes esperan juicio y de un futuro en el que la justicia divina se manifestará con poder irresistible. Imagina el impacto que un escrito así pudo tener en comunidades antiguas. Hablar de ángeles que enseñaron artes prohibidas, de conocimientos secretos que corrompieron la creación, de fuerzas espirituales en conflicto con Dios, era más que inquietante, era desafiante. Y aunque muchos creyentes lo leían con respeto, la autoridad de la Iglesia y del pueblo judío se mostró cautelosa, porque lo que se encuentra en Enoc no es un mensaje suave ni diplomático, es un relato áspero, directo, sin adornos, que revela un mundo invisible en guerra y que amenaza con romper la frágil frontera entre lo sagrado y lo prohibido. Durante siglos, el texto circuló en diversas comunidades. Algunos lo consideraban una advertencia celestial, otros un exceso literario cargado de mitos. En ciertos lugares, como en Etiopía, llegó a ser parte de la vida religiosa y fue leído como un libro de gran valor. En otros fue archivado, sospechado o directamente descartado. Con el tiempo, las decisiones sobre qué libros formarían parte de la Biblia se fueron consolidando, y en ese proceso, el libro de Enoc quedó en los márgenes. Pero aquí surge lo más inquietante. Aunque fue apartado, nunca fue olvidado. Algunos padres de la Iglesia lo citaron, escritores del Nuevo Testamento parecen aludir a él, y hasta hoy, quienes lo redescubren sienten que toca fibras profundas. ¿Por qué un texto así fue relegado? ¿Qué temores generó? ¿Qué doctrinas podía poner en riesgo? Tal vez la respuesta esté en la tensión eterna entre el misterio y la claridad. El canon buscaba transmitir un mensaje firme, sin ambigüedades, centrado en la revelación de Dios a través de su pueblo y culminada en Jesucristo. Enoc, en cambio, añadía un relato paralelo, lleno de imágenes poderosas, que podía desviar a los creyentes hacia curiosidades espirituales difíciles de discernir. No era cuestión de negar que tuviera valor, sino de proteger la esencia de la fe. Sin embargo, esa misma exclusión lo convirtió en objeto de fascinación, porque el ser humano, cuando le dicen que algo está prohibido, lo desea más. El hecho de que Enoc haya sido retirado del canon mayoritario lo envolvió en un aura de misterio que hasta hoy atrae a millones. Se ha dicho que fue eliminado porque revelaba secretos incómodos, porque mostraba al enemigo de Dios con demasiada claridad, porque hablaba de juicios ineludibles que algunos preferían callar. Sea cual sea la razón, su sombra nunca desapareció. Y aquí está lo sorprendente: más allá de los concilios, más allá de las decisiones humanas, el libro de Enoc sigue recordándonos que la fe no se mueve solo en el terreno visible. Nos habla de lo invisible, de lo que ocurre en los rincones ocultos del cosmos, de un conflicto que supera al hombre pero que lo involucra. Nos recuerda que hay verdades que Dios revela y otras que reserva, y que la historia de la fe está hecha tanto de luz revelada como de silencios impuestos. Por eso, al acercarnos al misterio de por qué fue apartado, no solo exploramos una decisión antigua, nos enfrentamos a una pregunta mucho más profunda.
¿Qué secretos de Dios permanecen ocultos todavía, esperando su tiempo para ser revelados? Empiezo con una verdad incómoda. La Biblia que hoy conocemos es fruto de un proceso. No descendió desde el cielo ya encuadernada ni con índice numerado. Fue el resultado de siglos de discernimiento, de intensas discusiones, de oraciones comunitarias y de criterios cuidadosamente elaborados. Fue la respuesta de hombres de fe que intentaban custodiar la palabra de Dios en medio de persecuciones, herejías y dudas. Y en ese proceso, no todo lo que circulaba entre los creyentes logró entrar en el canon sagrado. Entre esos escritos se alza el libro de Enoc, un texto antiguo, envuelto en misterio, cargado de visiones y advertencias que desbordan la imaginación humana. Allí se habla de los vigilantes celestiales, ángeles que, según la narración, descendieron a la tierra y quebrantaron los límites puestos por el Creador. Se habla de gigantes, engendros de aquella rebelión que corrompieron la tierra con violencia y desorden. Y se habla sobre todo de juicios severos, de un Dios que no ignora el mal ni lo posterga indefinidamente, sino que anuncia su sentencia con autoridad absoluta. Para muchos el libro de Enoc sonaba como un eco demasiado fuerte, casi insoportable. Su visión del mal es cruda, sin adornos, presenta un universo donde la lucha espiritual no es metáfora, sino realidad tangible, donde las fuerzas caídas intervienen en la historia humana de manera concreta y destructiva. Y al hacerlo, incomodaba, porque este no es un mensaje que tranquiliza, sino que sacude. No es un relato que adorna la fe, sino que la pone frente a un espejo incómodo. Su voz resuena como un trueno que no se puede ignorar. El cielo ve, el cielo juzga, el cielo actúa. Para las comunidades antiguas, ese mensaje era tan fascinante como inquietante. Por un lado, ofrecía respuestas a preguntas hondas: ¿de dónde viene la maldad? ¿Por qué el mundo parece inclinarse hacia la corrupción? ¿Qué destino espera a los rebeldes espirituales y a los hombres que se asocian con ellos? Pero por otro lado, abría la puerta a curiosidades peligrosas, a obsesiones con lo oculto y lo prohibido, a especulaciones que podían apartar al creyente del corazón mismo del Evangelio. Y allí radica la tensión. La Biblia canónica buscaba iluminar el camino de la salvación, mostrar al Dios que actúa en la historia y que culmina su obra en Cristo. Enoc, en cambio, llevaba la mirada hacia los secretos del cielo y las sombras del abismo. Lo hacía con tal intensidad que podía distraer a algunos, confundir a otros y atemorizar a muchos. Era demasiado directo, demasiado fuerte, demasiado abierto en un terreno donde la prudencia aconsejaba silencio. Así, poco a poco, quedó al margen. No porque fuese irrelevante, sino precisamente porque era demasiado provocador. No porque no tuviera nada que enseñar, sino porque sus visiones podían convertirse en piedra de tropiezo para una fe que apenas se consolidaba. El canon buscaba unidad. Enoc, en cambio, desbordaba con imágenes que dividían opiniones, y sin embargo, su exclusión no apagó su eco. Hasta hoy, su mensaje sigue latiendo como un recordatorio de que hay realidades invisibles, de que el mal tiene raíces más hondas de lo que imaginamos y de que la justicia de Dios no calla ni olvida. El libro de Enoc no entró en la Biblia, pero permanece como una advertencia que atraviesa los siglos. Nada queda oculto para siempre. ¿Por qué lo apartaron? La respuesta no es sencilla, pero sí reveladora. El primer motivo fue contundente. El libro de Enoc nunca formó parte del canon hebreo, que las primeras comunidades cristianas heredaron como escritura. Para los seguidores de Cristo, el Antiguo Testamento reconocido por el pueblo judío era la base sobre la cual se construía la fe. Y si aquel pueblo, custodio de los oráculos de Dios durante siglos, no lo consideró inspirado ni lo incluyó en su colección sagrada, ese detalle pesó enormemente. ¿Cómo iban los cristianos a darle un lugar privilegiado a un texto que Israel mismo no había reconocido como parte de la revelación oficial? El segundo motivo fue la cuestión de la autoría. El escrito se atribuye a Enoc, el séptimo desde Adán, aquel que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero los estudios y las tradiciones demostraban que el texto había sido compuesto siglos después, muy lejos de la época en la que vivió este misterioso patriarca.
Para los guardianes del canon, la autoría era un faro de legitimidad. Los libros inspirados debían estar ligados a una figura profética, apostólica o reconocida dentro de la historia de la fe. El libro de Enoc, en cambio, llegaba envuelto en anonimato, transmitido en un lenguaje poético y legendario que hacía difícil sostener su origen en la persona a quien se le atribuía. El tercer motivo fue, quizá, el más delicado: su contenido. Allí se narraba la caída de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y se mezclaron con los hombres, enseñándoles artes prohibidas y corrompiendo su camino. De esa unión ilícita habrían nacido gigantes que arrasaron con la pureza de la creación. El texto hablaba también de prisiones de oscuridad, de seres espirituales encadenados hasta el día del juicio, de visiones apocalípticas que describían con crudeza la magnitud del mal. La pregunta era inevitable: ¿era esta una revelación necesaria para la salvación o más bien un riesgo para la fe sencilla del pueblo? Algunos lo veían como una luz poderosa que revelaba lo invisible, otros como un fuego peligroso que podía desviar la mirada hacia obsesiones y temores. El cuarto motivo fue su recepción desigual. Mientras algunas comunidades, especialmente en regiones orientales, leían el libro de Enoc con respeto y lo consideraban edificante, otras iglesias lo miraban con sospecha y lo relegaban a un segundo plano. Esa disparidad era un problema serio. Cuando la iglesia buscaba consolidar un canon común, reconocible y aceptado en todas partes, la uniformidad era crucial. No podía haber divisiones acerca de qué era o no palabra de Dios. Y Enoc, con su recepción fragmentada, no ofrecía la estabilidad que se necesitaba. Todos estos factores se fueron entrelazando hasta que la decisión quedó clara. El libro de Enoc debía apartarse del núcleo de las Escrituras, no porque fuese un texto carente de valor histórico o espiritual, sino porque a los ojos de los líderes no cumplía con los criterios fundamentales de autoridad, autenticidad y universalidad. En otras palabras, era un escrito poderoso, pero no lo suficiente como para sostener el peso de la doctrina de la Iglesia. Y sin embargo, aquí yace la paradoja: cuanto más se lo apartaba, más crecía su aura de misterio. Sus visiones sobre ángeles rebeldes, su retrato de un universo vigilado por el juicio divino y su descripción de un mal cósmico enraizado en la historia humana, seguían fascinando a quienes lo descubrían. Para algunos, su exclusión fue prudencia, para otros, censura. Pero lo cierto es que aun fuera del canon, Enoc nunca desapareció. Su voz incómoda sigue resonando, recordándonos que existen verdades que incomodan al poder, realidades espirituales que no se pueden domesticar, y relatos que, aunque relegados, siguen ardiendo en la memoria de la humanidad. Y sin embargo, Enoc no fue un extraño completo. Su eco aparece en voces tempranas, como una melodía lejana que nunca terminó de apagarse. El Nuevo Testamento mismo registra una cita que muchos relacionan directamente con este libro. En la carta de Judas se menciona a Enoc, el séptimo desde Adán, profetizando acerca del juicio venidero. Esa breve alusión demuestra que al menos el pensamiento y la tradición asociados a este texto circulaban en los primeros siglos de la fe cristiana. En otras palabras, Enoc estaba presente, aunque en la periferia, no dentro del cercado oficial de las Escrituras, pero tampoco borrado de la memoria de los creyentes. La figura del patriarca arrebatado por Dios sin pasar por la muerte ejercía un magnetismo poderoso. Para muchos, Enoc representaba al hombre que había tenido acceso a los secretos del cielo, al testigo que contempló lo invisible y regresó con un mensaje. Por eso, incluso cuando el libro que lleva su nombre no fue incluido en el canon, sus ideas y advertencias se filtraron en sermones, debates y escritos de la iglesia primitiva. Era demasiado conocido para ser olvidado, demasiado cargado de simbolismo para ser ignorado del todo, y a la vez demasiado controvertido para recibir el sello definitivo de inspiración divina. En los primeros siglos, hubo padres de la iglesia que lo citaron con respeto, considerándolo útil para la edificación espiritual, aunque sin equipararlo a la escritura inspirada. Otros, en cambio, lo rechazaban con dureza, temiendo que sus relatos sobre ángeles caídos y gigantes desviaran la atención del mensaje central del Evangelio. Esta ambivalencia marcó el destino del libro,
siempre en los bordes, siempre reconocido pero nunca abrazado de manera universal. Además, la geografía jugó un papel importante. En regiones orientales, especialmente en Etiopía, el libro de Enoc llegó a conservarse como parte de la tradición religiosa y se transmitió con veneración. En Occidente, en cambio, fue relegado y poco a poco cayó en el olvido, hasta que casi desapareció por completo de las manos de los cristianos comunes. Esa diferencia de recepción contribuyó a que nunca se consolidara un consenso en torno a su valor. Pero su ausencia del canon no lo convirtió en irrelevante. Al contrario, su misma exclusión lo envolvió en un halo de misterio. Se convirtió en el libro perdido, en la voz marginada que seguía susurrando desde los márgenes de la historia. Y quizás ese sea el mayor poder de Enoc. Recordarnos que la revelación no fue un camino lineal ni exento de tensiones, sino una trama viva, con textos que entraron, otros que quedaron afuera, y todos reflejando la búsqueda del hombre por comprender la voz de Dios. Enoc, entonces, quedó como una montaña en el horizonte. No podía ser escalada por todos, pero tampoco podía ser borrada del paisaje. Su sombra alargada continúa hasta hoy, desafiando a los estudiosos, inspirando a los curiosos y despertando preguntas que siguen resonando con fuerza. ¿Qué verdades revela este libro que incomodaron tanto? ¿Qué riesgos vieron los antiguos en sus páginas? Y sobre todo, ¿qué nos dice su permanencia silenciosa acerca de la lucha entre lo revelado y lo oculto, entre lo permitido y lo prohibido en la historia de la fe? Entonces, ¿fue censura? No. Fue criterio, fue prudencia, fue una línea trazada para proteger la enseñanza central de la fe. La Iglesia, enfrentada a corrientes doctrinales confusas, a herejías que amenazaban la unidad, a miedos sobre interpretaciones desbordadas y a la necesidad de ofrecer un mensaje claro al pueblo, eligió custodiar lo que consideró esencial, la obra de Dios en la historia, la promesa hecha a Israel y su cumplimiento en Jesucristo, la vida, muerte y resurrección que son el corazón del Evangelio y la razón de nuestra esperanza. En ese mapa cuidadosamente delimitado, Enoc quedaba en los márgenes, iluminador para algunos, inquietante para muchos, porque lo que estaba en juego no era solamente si un libro era interesante o no, sino qué textos serían la norma de fe para generaciones enteras. El canon bíblico debía ser roca firme, no terreno movedizo. Enoc, con su riqueza poética y su crudeza apocalíptica, tenía la fuerza de un río desbordado. Podía dar vida, pero también arrastrar. Y en ese equilibrio, los guardianes del canon decidieron apartarlo, no como quien desprecia, sino como quien resguarda. Pero aquí está el punto que casi nunca se dice, aunque quedó fuera del canon en la mayoría de las tradiciones, la pregunta que plantea sigue viva, palpitando como una herida abierta. ¿Qué tan serio es el mal? ¿Qué tan profundo llega su raíz? ¿Es apenas un error humano repetido hasta el cansancio, o es una rebelión cósmica que toca lo más hondo del universo? Enoc responde con contundencia: el mal no es un juego, no es un accidente, no es una travesura inocente de la humanidad. El mal es una rebelión antigua que comenzó en regiones invisibles y se extendió hasta corromper la tierra. Es un desafío frontal a la santidad de Dios y exige juicio, exige purificación, exige una respuesta divina que ponga fin a la corrupción. Y al decirlo, nos sacude, porque vivimos en una cultura que trivializa el mal, que lo maquilla en entretenimiento, que lo convierte en mercancía y hasta en comedia. Pero Enoc lo presenta como algo que amenaza la creación entera, como una infección que debe ser extirpada, como un enemigo que no se puede negociar. Y al escucharlo comprendemos por qué incomodaba tanto. Su mensaje no permite neutralidad. O reconoces que el mal es real y que necesita ser enfrentado, o lo ignoras y te sumerges en su engaño. Enoc nos recuerda que Dios no es indiferente. No es un espectador pasivo de la historia humana. No contempla con brazos cruzados cómo la violencia y la injusticia corroen la vida de los hombres. Su justicia no es una palabra vacía escrita en un pergamino polvoriento. Es un fuego vivo que alumbra y consume. Es una fuerza que desarma al opresor y libera al inocente. Es la garantía de que nada quedará sin respuesta. Y eso, aunque da consuelo,
también provoca temor, porque si el mal será juzgado, entonces cada obra, cada palabra, cada pensamiento será examinado bajo esa misma luz. La historia, según Enoc, se dirige hacia un día en que todo será aclarado, un día en que las máscaras caerán, en que las obras ocultas saldrán a la superficie, en que los vigilantes rebeldes y los hombres que se aliaron con ellos recibirán la sentencia que intentaron eludir. Ese día no es ficción, no es metáfora, es el clímax de una historia escrita por Dios desde la eternidad. Y aunque la Iglesia no incluyó a Enoc en el canon, no eliminó la verdad que late en su mensaje. Al contrario, la reforzó desde los profetas, desde los salmos, desde las cartas apostólicas que hablan del juicio venidero y del reino eterno. Enoc quedó fuera, pero su voz se unió como eco a ese coro que proclama que el mal tiene fecha de caducidad y que la justicia de Dios es segura. Por eso su exclusión no significa silencio, significa que su mensaje debe leerse con discernimiento, no como norma de fe, pero sí como recordatorio de que la lucha espiritual es real. Significa que, aunque no esté en el centro, sigue apuntando a la misma verdad, que Dios gobierna, que la historia no se le escapa y que el mal no tendrá la última palabra. Al final, Enoc, aunque relegado, sigue hablándole a nuestra generación. Nos incomoda con la misma pregunta. ¿Qué lugar le damos al mal en nuestra vida? ¿Lo toleramos como si fuera un invitado inevitable? ¿O lo combatimos con la fuerza que Dios nos da? La Iglesia, con prudencia, eligió no canonizar su libro, pero no pudo silenciar su eco, porque el mensaje que arde en sus páginas, el de un Dios que juzga y salva, que purifica y restaura, no puede ser borrado. ¿Por qué entonces vuelve Enoc en cada generación? La respuesta está en lo más profundo del corazón humano, porque reconoce en él un dramatismo que ninguna otra obra refleja con tanta crudeza. En un mundo que maquilla la oscuridad, Enoc la desnuda y la exhibe sin filtros. Cuando la cultura dice que el mal es solo un error pasajero, un simple desequilibrio, Enoc responde con imágenes de ángeles rebeldes y gigantes corruptores que muestran la magnitud de la caída. Cuando la sociedad trivializa el pecado, reduciéndolo a una falta inocente o a un tropiezo inofensivo, Enoc lo declara mortal, una infección que contamina todo lo que toca. Y en un tiempo como el nuestro, que teme la palabra juicio y la considera un tabú, Enoc asegura que la misericordia de Dios no elimina la verdad, sino que la cumple, que la compasión divina no significa indiferencia, sino una justicia más profunda que no deja al culpable sin respuesta, ni al inocente sin vindicación. Ese, tal vez sea el punto más incómodo de su mensaje, nos obliga a tomar partido. Nos confronta con la disyuntiva entre una fe domesticada que busca comodidad y evita todo conflicto y una fe auténtica que encara de frente el combate espiritual. Enoc no permite neutralidad, no ofrece la opción de un cristianismo superficial que sonríe al mal y lo tolera como parte del paisaje. Sus palabras nos sacuden y nos dicen que el mal es real, que el juicio es inevitable y que nuestra elección no es un adorno, sino una cuestión de vida o muerte. No te confundas, el hecho de que no esté en el canon mayoritario no significa que sea inútil o irrelevante. Significa, más bien, que no es norma de doctrina ni fundamento de dogma, pero sí puede ser un espejo para el discernimiento. Es una voz que nos invita a leer con sabiduría, a distinguir lo que edifica de lo que confunde, a no edificar credos sobre arenas movedizas. El libro de Enoc no es la roca sobre la que descansa nuestra fe, pero sí es un testimonio que señala hacia esa roca, a veces con palabras incómodas, otras con visiones que despiertan temor, y siempre con la certeza de que el cielo no calla ante la corrupción del hombre. Al leerlo, la pregunta inevitable no es sobre su canonicidad, sino sobre nuestra propia vida. ¿Cuál es la raíz de mi lucha? ¿Es simplemente mi debilidad o estoy enfrentando una corriente más antigua, más oscura, que intenta arrastrarme lejos de Dios? ¿Qué tolero en nombre de la modernidad, del progreso, de la libertad, que a los ojos de Dios es corrupción y desobediencia? ¿Qué secretos escondo, esperando que el cielo los ignore, cuando en realidad el cielo nada ignora?
El eco de Enoc es precisamente eso, un recordatorio de que no se puede vivir en engaño para siempre. Nos recuerda que el mal no se oculta detrás de excusas eternamente, que todo lo que ahora parece encubierto será revelado y que la misericordia de Dios nunca se contradice con su justicia, sino que ambas caminan juntas. Y ahí, en ese balance perfecto, se revela lo más incómodo y a la vez lo más esperanzador. El juicio no es el final del amor, sino su culminación. Quizás por eso Enoc vuelve en cada generación, porque la humanidad puede cambiar de costumbres, de modas, de lenguajes, pero la raíz del mal sigue siendo la misma y la necesidad de redención no desaparece. Y en ese panorama, la voz de este libro marginado se levanta como un eco eterno, un llamado a no engañarnos, a no conformarnos, a despertar. No es palabra canónica, pero es una advertencia que corta como espada y nos obliga a mirar al cielo con temor reverente y con esperanza ardiente. Y hay una última razón por la que su exclusión duele, y quizás sea la más humana de todas, porque nos recuerda que la fe cristiana no nació en un laboratorio estéril ni en un salón impecable de académicos, sino en medio del polvo de la historia, entre pergaminos gastados, debates intensos, tensiones teológicas, persecuciones sangrientas y lágrimas sinceras. La fe que hoy recibimos como herencia fue forjada en el crisol de la vida real, con sus incertidumbres y sus dilemas. Dios habló, los hombres escucharon, y luego la Iglesia, con temor y temblor, discernió qué textos reflejaban de manera fidedigna esa voz eterna. Enoc, en ese relato complejo, quedó a la puerta, visible, poderoso, desafiante, pero finalmente fuera. Su exclusión no significa que fuera insignificante. Al contrario, su ausencia nos enseña una lección profunda. No todo lo que brilla debe ser tomado como fundamento, y no todo lo que resulta atractivo debe convertirse en norma. Tal vez Enoc no entró para enseñarnos precisamente eso, a no temer dejar fuera lo que, aun siendo valioso, no es la roca sobre la cual Dios quiso edificar su revelación. Tal vez su lugar en la periferia nos recuerda que la palabra inspirada es suficiente y que todo lo demás, por más fascinante que parezca, debe inclinarse y arrodillarse ante esa suficiencia. Porque si algo caracteriza al canon de las Escrituras es su centro, Cristo mismo. Toda la Biblia apunta hacia Él, lo anuncia, lo prepara, lo proclama y lo celebra. Enoc, con su dramatismo y su fuerza, podía distraer de ese foco o incluso deformarlo. Por eso, aunque muchos lo consideraron edificante, la Iglesia concluyó que no debía tener la misma autoridad que los libros inspirados. No fue eliminado por capricho ni silenciado por conspiración, sino apartado con la convicción de que lo esencial debía brillar sin sombras alrededor. Y sin embargo, su voz no desapareció. A lo largo de los siglos, el eco de Enoc ha seguido resonando como un trueno distante. El cielo ve, el cielo juzga, el cielo salva. Ese mensaje, aunque no forme parte del canon, no puede ser callado, porque apunta a verdades que la misma Escritura confirma en otros pasajes, que Dios no es indiferente al mal, que hay un juicio preparado, que la justicia prevalecerá y que la salvación es ofrecida a todos los que buscan refugio en el Señor. Si te incomoda, escúchalo, porque tal vez la incomodidad sea una señal de que estás frente a algo verdadero que hiere al orgullo humano. Si te atrae, examínalo con discernimiento, con la luz de las Escrituras en la mano y el corazón abierto a Dios. Y si al final su lectura te empuja a volver a la Biblia con más hambre de verdad, con más deseo de entender la santidad y la justicia divinas, entonces el libro de Enoc habrá cumplido una misión que ningún concilio ni exclusión puede borrarle: despertarte, sacudirte y llevarte de regreso al corazón de Dios. Así que no, el libro de Enoc no fue apartado como un castigo, ni como una censura injusta. Fue dejado fuera por una convicción pastoral y doctrinal. Pero su eco sigue cumpliendo un propósito providencial. Nos recuerda que lo esencial de la fe no necesita adornos ni añadidos, que la palabra inspirada es completa y suficiente, y que los demás escritos, aun los más fascinantes, deben ponerse de rodillas ante esa verdad.
Y paradójicamente, al quedar fuera del canon, el libro de Enoc se convirtió en un testimonio vivo de que nada puede opacar la centralidad de la Escritura y de que incluso los textos relegados pueden cumplir la función de despertarnos a buscar a Dios con todo el corazón. El misterio del libro de Enoc nos deja una lección clara. La fe no se trata de acumular secretos, sino de caminar con la verdad que Dios ya nos reveló. Hay voces que incomodan, textos que nos desafían, preguntas que no tienen respuesta fácil. Pero en medio de todo, permanece firme la palabra que sí fue dada como fundamento, la Escritura inspirada, suficiente y viva, que nos conduce a Cristo. Enoc, desde fuera del canon, sigue hablándonos. El cielo ve, el cielo juzga, el cielo salva. ¿Y tú, qué harás con esa verdad? ¿Seguirás viviendo como si el mal no existiera? ¿O dejarás que el llamado de Dios despierte tu corazón a la justicia y a la esperanza? Este es el momento de reflexionar, de mirar hacia adentro, de reconocer que la misericordia de Dios es real, pero que también lo es su justicia. No vivas en tibieza, no ignores la voz que te sacude. Vuelve a la palabra, acércate a Dios, decide caminar con Él como lo hizo Enoc. Si este mensaje habló a tu vida, escribe amén en los comentarios, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y no olvides seguirnos para más revelaciones que fortalecen tu fe. Porque los misterios de Dios no son para ocultarse, sino para llevarnos cada día más cerca de Él.